Comenzaremos en tal caso. Lo primero de todo, muchas gracias como siempre por venir a Tercios Viejos, en esta ocasión para dar una charla sobre uno de los tantos asedios que se produjeron en las guerras en el Mediterráneo por la lucha por la hegemonía entre lo que sería la monarquía hispánica y el Imperio Otomano. Si os parece, os presento lo que es este cómic, que es otra forma de acercarse a la historia, un poco distinta de los libros tradicionales, y que desde luego a los jóvenes y a los no tan jóvenes de vez en cuando apetece bastante. A mi hijo, que en este momento tiene 11 años, cuando le presenté el cómic en casa, la verdad es que le hizo mucha ilusión y ya creo que va por la quinta lectura, o sea que se aguanta bastante bien. Y tiene una ventaja para los no tan jóvenes. Si bien todo el mundo entiende que un cómic es más ver los santos, leer no demasiado texto, en este caso lo que sí tenemos es al final del mismo un artículo, un pequeño y breve artículo que hice hace ya unos años justamente sobre lo que es el asedio de Castelnuovo en 1539. Lo siento, no voy a pronunciar cómo se llama hoy en día esta población en Montenegro, porque la verdad es que estas cosas cambian bastante y es francamente complicado. Sí comenzaré por el final. En 1545, al puerto de Mesina, llega una nave turca, pero cargada de españoles, de hispanos, que cuentan una historia que en principio es desconocida para todo el mundo, porque durante 6 años no se ha sabido nada de qué ha pasado con el tercio de Sarmiento, que era el tercio que defendía la ciudad de Castelnuovo. Entonces, antes de llegar a 1545, vamos a hacer una vuelta atrás, vamos a rebobinar, y es: ¿qué hacen españoles, verdaderamente monarquía hispánica, peleando en el Mediterráneo contra los turcos otomanos o el Imperio Otomano? ¿Aquí qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la evolución? Entonces, me vais a permitir que haga un salto atrás de prácticamente 300 años, a finales del siglo XIII. Entonces, remontémonos a finales del siglo XIII. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una isla, que siempre ha sido la isla enlace desde tiempos de los griegos del Mediterráneo, que es Sicilia. Por ahí han pasado multitud de culturas y en 1282 el Papa decide que la corona de Sicilia, que viene vinculada al imperio, ha de pasar a la Casa de Anjou, es decir, a la Casa de Francia. A los sicilianos esto parece que no les sienta demasiado bien y organizan una sublevación que se denominan las vísperas sicilianas. Deciden que podría haber otro candidato y el otro candidato que encuentran es el entonces rey de Aragón, que por vía materna está enlazada con la Casa Imperial Alemana. Entonces le ofrecen el trono. Es una sublevación en toda regla de la nobleza siciliana, que no acepta al nuevo rey de origen francés, busca otro posible candidato, y en ese momento entienden que en la figura de Pedro III el Grande, pues para ellos sería bastante más conveniente. Entonces, es cuando comienza, a finales del siglo XIII, una expansión de lo que hoy en día es Corona de Aragón. Por enésima vez, y no me cansaré de decirlo, y a mis alumnos se lo acabo de decir en esta semana, por favor, nunca jamás que nadie lo llame corona catalano-aragonesa, aberración histórica que no existe y fue inventada a finales del siglo XIX, y hoy en día ya tiene unas connotaciones claramente políticas de una supremacía de los países catalans sobre una serie de estados y una serie de territorios que nunca verdaderamente existió. Entonces, lo que sí tenemos es un rey de Aragón que fija su residencia en Barcelona. Entonces, sí es cierto que la casa reinante es la Casa de Barcelona, que son condes de Barcelona, reyes de Aragón, y como estamos a finales del siglo XIII, ya además, después de haber pasado Jaime I el Conquistador, ya son reyes de Valencia y reyes de Mallorca. Entonces, estamos en un periodo de expansión de la corona de Aragón bastante interesante.
Los reyes castellanos, a su vez, están haciendo lo mismo. Fernando III el Santo ya ha unificado Castilla con León en 1230, ya se ha terminado la reconquista del Guadalquivir, en 1248 se reincorpora Sevilla, el último conflicto es 1266, que es Alfonso X el Sabio, que por cierto es yerno de Jaime I el Conquistador. Por cierto, a título también de curiosidad, por eso Alicante forma parte de Valencia. En 1266 se subleva el antiguo reino taifa de Murcia y Alfonso, rey de Castilla, tiene que pedirle tropas a su suegro, rey de Aragón, y en compensación le exige una rectificación de los territorios de lo que hoy en día sería Alicante, con lo cual Alicante pasa a formar parte de Corona de Aragón, Castilla somete a los murcianos. Si vamos a una sucesión de años de ese final de siglo XIII, tenemos que se consolida la posesión de Sicilia, quiero recordar que al año siguiente es Malta, se hace un acto de fuerza frente al sultán de Túnez y se conquista la isla de Yerba. Todo esto lo hace un italiano al servicio del rey de Aragón, porque claro, es que cuando pones a alguien nombre de Roger de Giuria, suena a que es de la Gerona muy profunda y no que verdaderamente es un italiano. Es uno de los grandes almirantes que tienen las coronas tanto de Castilla como de Aragón de este periodo. Entonces tenemos a una corona de Aragón ya asentada en el Mediterráneo durante un periodo que es final del siglo XIII. Os ahorro las 720.000 guerras que hubo allí hasta la paz de Caltabellote de 1291, donde todos se mataron entre todos con mucho cariño, se traicionaron, incumplieron y no, porque para aquello es época medieval, y el Papa en un momento dado le regaló las islas de Córcega y de Cerdeña. Al final, uno de los sucesores de Pedro hace un acto de fuerza y se queda con la isla de Cerdeña, pero Córcega no. Córcega será prácticamente una isla independiente o semi-independiente hasta finales del siglo XVIII. Así que ya tenemos a una corona de Aragón asentada en el Mediterráneo que empieza a tener rivales. ¿Quiénes son los rivales? Pues lógicamente, en principio, aquellos estados que tenemos en el norte de África. No es como nuestro hoy en día, no es Marruecos, Argelia, Túnez. Aquello está muy atomizado, de igual forma que en la Edad Media en España no había España y Portugal, sino que teníamos 5 reinos. Entonces, pues, tenemos el Sultanato de Túnez, el de Tremecén, tenemos unos cuantos, el de Ifriquilla, que a su vez pelean entre ellos y se alían con los, entendamos, españoles, porque estamos en una Edad Media y habría que decir o aragoneses o castellanos, con los portugueses por allí también, intentando hacer acto de fuerza e ir conquistando la zona que los 3 estados, Portugal, Castilla y Aragón, se han ido dividiendo en sucesivos acuerdos sobre cuáles son sus áreas de influencia en el norte de África. Pasamos ese siglo XIV, 1300. Llegamos a un siglo XV y nos aparece un Alfonso V de Aragón, que es el que incorpora Nápoles. Esto además la figura de Alfonso V además sería para hacer otro monográfico, porque además fue adoptado por la reina de Nápoles, porque dijo que eso de un matrimonio de conveniencia, que ya a su edad, que mejor le adoptaba como hijo, pero luego le vio salir un hijo un poco extraño y pintoresco y decidió que lo mejor que podía hacer era dejarle de hijo y volver a aliarse con los franceses, hasta que Alfonso V incorpora Nápoles. Es el primer rey de la corona de Aragón que no reside o no fallece en Barcelona y traslada su capital a Nápoles. Y lo que deja en sus estados, en plural, es una figura aragonesa que se llama virrey. Bueno, pues muere Alfonso V, estamos en un siglo XV y todavía sigue siendo costumbre de la época dividir los estados entre los hijos. Si nos remontásemos a la fecha, en cierto modo, una de las fechas clave en la historia de España es el 1035, con la muerte de Sancho III el Mayor. Por hacerlo sencillo, porque hay más reinos. Cuando él muere, entre sus descendientes aparece un reino de Navarra, un reino de Castilla y un reino de Aragón, donde antes había condados. Entonces, esto de dividir los estados es una cosa muy habitual en una época medieval.
tenemos que dar otro salto hacia finales del siglo XV con Fernando de Aragón o Fernando de Trastámara. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos situaciones o dos líneas de expansión de política exterior bastante interesantes. Una, la definitiva incorporación del Reino de Nápoles en lo que es la monarquía entonces dual de los reyes católicos, de Isabel y Fernando. Una vez asegurado el Reino de Nápoles, que sería el gran capitán, que por cierto también dimos una charla, yo creo que de las primeras que dimos aquí en Tercios Viejos. La primera, desde luego, fue Tercios Viejos, Soldados de Leyenda, o sea, no se me olvida, pero yo el Gran Capitán también hicimos otra. Una vez consolidado el dominio de Nápoles, el interés de Fernando es ir ocupando distintas ciudades, porque ya se ha descubierto un nuevo continente y el ansia expansiva y las fuerzas de Castilla, sobre todo, se están llevando hacia América, y Aragón más Castilla bastante tiene con las guerras italianas con los franceses. Y es ocupar, pues se ocupa Melilla, Ceuta fue ocupada por los portugueses, se ocupa el Peñón de Argel, que no Argel, la historia hubiera sido muy distinta si efectivamente Fernando hubiera conseguido los castellanos ocupar Argel. Bujía, que es una ciudad un poquito más al oeste de actualmente Túnez. Al sultán de Túnez, y Túnez no se ocupa, pero se le somete a tributo. Se le somete a tributo desde tiempos de Pedro III de Aragón. Y además me encanta porque el tributo que tiene que pagar son 33.333 besantes de oro de forma anual. Entonces, no le conquistas, pero le sometes a tributo. De hecho, la conquista de la isla de Gerba por Robert de Llúria, Gerba hoy en día se llama Isla de Gerba, entonces se llamaba Isla de los Gelbes. Cuando el sultán de Túnez tiene tentaciones allí de una cierta alianza con los franceses e incluso con el papado, porque recuerdo que Francia no tiene ningún empacho en aliarse con turcos a lo largo del siglo XVI, es ese acto de fuerza que se hace sobre la isla de Gerba. Se conquista Trípoli, se refuerza la isla de Malta. Es decir, que tenemos una especie de separación que cuando llegamos a ese principio del siglo XVI tenemos un Mediterráneo un poquito fragmentado, pero con dos grandes futuros imperios que van a ser la monarquía hispánica con el inicio de Carlos V, y por el otro lado vamos a tener ese imperio otomano que tiene otro grandísimo emperador que es Solimán el Magnífico. Entonces vamos a tener dos grandes imperios conquistando un Mediterráneo y repartiendo sus fuerzas casi en pie de igualdad, según la etapa, porque si para nosotros es importante y muy importante la figura de Carlos V y la incorporación del milanesado o de los dos virreinatos del Perú y el de Nueva España, Solimán para los turcos hoy en día, para el Imperio Otomano entonces, es otro de los grandes sultanes que tiene un periodo de expansión tan grande que lleva a asediar Viena en 1529. Y eso es una interferencia que se va produciendo a lo largo de los años del reinado del emperador Carlos, porque de vez en cuando hay que llegar a paces en Italia contra los franceses para de esa forma socorrer al imperio que se ve amenazado, sobre todo vía terrestre, por parte de los turcos. Entonces, estamos en un periodo no recuerdo en qué conferencia también estuvimos hace poco, sí, la de Magdalena de Pazzi, que estuvimos hablando de dónde están los grandes fastos de 1519. La primera vuelta al mundo, que parece que los portugueses nos han ganado por la mano. O sea, yo personalmente es que no consigo entender cómo Portugal... A ver, sí entiendo cómo Portugal quiere de alguna manera participar en la primera vuelta al mundo. Si fuese portugués me parecería lo más lógico, pero no como de alguna manera desde España se quiere decir, no, bueno, fue una empresa conjunta. No fue conjunta. O sea, los portugueses no querían que los castellanos, en este caso, circunnavegaran el globo. Y además estamos hablando de tiempos ya del emperador Carlos. En todo caso, Magallanes no lo acaba. Quien lo acaba verdaderamente es Elcano. Magallanes no quería volver por aquella parte del mundo, pretendía volver
por dónde había ido. La idea es del Cano, que es una de todas las naves que lleva Magallanes. Y la segunda es, ¿dónde están los grandes fastos de 1519 y Carlos Emperador? Claro, pues con esto de las alianzas de las civilizaciones, pues es lo que tiene. Los turcos tienen muy a gala, y es muy lógico, la conquista de Constantinopla de 1453. Y los españoles, parece que el próximo 2 de enero deberemos pedir perdón nuevamente por la conquista de Granada. Hay dos grandes fechas en la historia de España que no son fiestas nacionales. La primera es el 2 de enero, rendición de Granada, con la cual das por concluida la Reconquista. La segunda es el 2 de mayo, que son dos doses. ¿Por qué? Porque la nación, y aquí ya habla así de nación, que estamos en el 19, española, se alza contra otra nación, que es la francesa, que invadió a los españoles. Eso en el siglo XVI no existe. Eso de las naciones. Se entiende nación en el sentido de idioma. ¿Cuál es tu idioma materno y con qué idioma te haces entender? Entonces, estamos en 1539, otro de los grandes momentos de la historia española es, ¿y cuándo surgieron los tercios? Claro, en historia es muy cómodo poner una fecha concreta de cuándo inició un proceso político, pero un proceso que es más evolución. ¿En qué momento comenzó el gótico? ¿Qué día, qué año, a qué hora? No, ¿qué día, qué año, a qué hora? Rodrigo de Tiana dijo que había tierra. Pero no puedes decir que en una fecha, en una hora, en un momento determinado, aparezca un tercio, que es el grupo protagonista de esta historia de Castelnuovo. ¿Cuándo aparecen los tercios? Buenísima pregunta. ¿Cuándo? Pues en un periodo que va desde, si lo quieres alargar muchísimo en el tiempo, finales del siglo XV, me parece alargarlo mucho. La llegada de las tropas del gran capitán a Italia me parece un antecedente demasiado temprano. Unas ordenanzas del rey Fernando de 1503, lo mismo. Garellano Ceriñola, aquello todavía no es un tercio, siguen siendo coronelías. Entonces, ¿en qué punto? Pues en un punto indeterminado entre la década de 1510 y 1520, parece que más 520 que 10. ¿Por qué? Porque en 1520 tenemos al menos dos grandes victorias ya de las tropas del emperador Carlos, que son Bicoca y Pavía, en el 22 y en el 25. Claro, lo que ocurre es que si eres historiador, tú no puedes decir que los tercios existen, porque te dirán, ¿y qué documento histórico tienes para decir que los señores que estaban en Castelnuovo o los señores que estaban en Pavía eran un tercio? La palabra no se ha utilizado jamás. Si me vais a permitir que os haga giraros un momento la vista para ver la bandera que tenemos en el centro de la sala. Es la bandera del tercio de Spínola, ¿correcto? No, jamás existió un tercio de Spínola. Esa no es la bandera del tercio de Spínola. Es literalmente e históricamente imposible. No hay ni un solo documento que hable de un tercio de Spínola. Los capitanes generales, es decir, el comandante en general de todos los ejércitos de su majestad en Flandes, no tenía un tercio propio. ¿Y entonces de dónde la han sacado? Es decir, no se la pueden haber inventado caída de la obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces dices, no, lo que ocurre es que, por supuesto que esa bandera es histórica y aparece en un momento histórico muy importante, que es la rendición de Breda de Velázquez. Y esa bandera está representada en el cuadro de Velázquez, en el lado de la derecha justamente, que es donde están las lanzas. Pero entonces, ¿qué es? Pues no se sabe, debe ser de alguna compañía, de algún tercio muy importante de Breda. ¿Por qué? Porque si os fijáis en Castelnuovo, en la portada del libro, aparece también un alférez, que no un soldado, un alférez que porta la bandera, que por cierto, al ilustrador ya le hubiera comentado un par de cosas de representar un alférez con una bandera arrastrada por el suelo. A Dios gracias, me pidieron el artículo al final de la revista, o sea, del cómic, pero esto es tan falso históricamente como la bandera que tenemos allí. ¿Por qué? Porque hay una anécdota, ya no me acuerdo de qué batalla era, de un alférez que perdiendo las dos manos y teniendo dos muñones,
mantuvo la bandera en alto porque la mayor deshonra que podía tener un tercio del ejército de la monarquía hispánica era que la bandera arrastrase el suelo. Imagínate tú, para ponerte de rodillas, con la bandera arrastrando, eso sí, la escena, el dramatismo tiene. A ver, y lo que hay que entender es lo que es difusión histórica, de lo que es un libro de historia, de lo que es una película, de lo que es un documental, que tampoco está tan mal, o sea, tampoco hay que de repente aquí que montemos una expedición a casa del pobre ilustrador, que por cierto las ilustraciones dentro de lo que hay, francamente, son muy buenas. Además el cómic, francamente, os lo recomiendo y ahora comenzaremos a hablar un poquito de él. Entonces, retomando y culminando con la historia de la bandera del tercio de Spínola, sí aparece en un cuadro que es la rendición de Breda. Ninguna vez un capitán general de los ejércitos de la monarquía hispánica en ningún sitio tenía su propio tercio. Ahora bien, todos los tercios, que no fuesen tercios viejos, recibían el nombre de su maestre de campo, para entendernos, de su comandante en jefe. Entonces, los defensores de Castelnuovo pertenecen al tercio de Sarmiento, porque Sarmiento es el maestre de campo de este tercio en concreto. ¿Quiénes son los tercios viejos? Bueno, pues entonces aquí vamos a intentar a ponerle a los tercios por fin una fecha. Hay una asociación de historia que por lo menos ha intentado buscar una fecha para ponerle al fin una fecha y un día de recuerdo de los tercios. Hombre, yo siempre les digo lo mismo, les agradezco enormemente el esfuerzo porque ellos al menos han sido los primeros y son los que han empezado a insistir que en este país se necesita un día de recordatorio de los tercios y lo que significaban. O sea, ¿os imagináis un japonés sin un samurái? ¿Una cultura japonesa sin un samurái? Por cierto, me hizo mucha ilusión cuando alguien aquí presente me dijo que la inmensa mayoría de los samuráis durante esa transición de finales del 19 se hicieron maestros, es decir, profesores. Por eso, el único grupo laboral que en el imperio japonés está exento de inclinarse frente al emperador son los profesores, los maestros, porque considera el emperador que él no podría ser emperador si no tuviera ese grupo que educa a su pueblo. Bueno, pues, ¿y por qué razones no se puede recordar a los tercios, a los soldados de los tercios en la historia de España? Hay otra persona que me parece que hace una labor buena, no buenísima, que cada vez que viene, o sea, que el hombre viene, porque además tiene clases, es la Escuela de Esgrima Histórica de Madrid, y es Alberto Bonprezzi, que tenemos un libro que se llama La verdadera destreza. Es un libro no solamente de armas, o sea, porque no te enseña solamente cómo utilizar una pica, una media pica, una espada ropero, una daga, es decir, lo de pelear a capa y espada es precioso, porque la forma de pelear española suele ser, si es posible, con espada, se llama ropera porque además lleva la guarnición, pero eso es más de finales del 16, por eso cuando sabes bien de espadas, y tenemos otro grandísimo historiador que es asesor histórico de los cuadros de uno de nuestros socios de la librería Tercios Viejos, que es Augusto Ferrer Dalmau, que cuando intentas pintar un conquistador español le dice la espada sin cazoleta. O sea, eso no existía hasta finales del 18, y los morriones tampoco. Se llevaba otro tipo de casco. Y se llevaba una daga que desde tiempos de las novelas de Reverte, que vuelvo a decir lo mismo, es decir, es una novela, te puedes permitir todas las licencias históricas que quieras. Chicos, es un cómic, es para pasarlo bien. Es decir, pues es una lástima representar esto, pero no trata de ser un libro académico en el cual se demuestre exactamente cómo fue, sino el narrar una de las grandes gestas que hoy en día en España no conoce ni su padre, ni su madre, ni nadie. O sea, y sin embargo, en aquellos tiempos del siglo XVI fue una de las gestas más celebradas, justamente por esta historia que os empezaba a comentar 6 años después de la finalización del asedio de Castelnuovo. Entonces dices, pero ¿cómo es posible que todo esto se ha perdido?
Entonces, tienes una idea y Reverte tiene el gran mérito de volver a poner en la opinión pública lo que es el Imperio Español, la monarquía hispánica, los tercios, los soldados. Eso sí, muy seguidor de la leyenda negra, de siempre nos derrotan, de es un país de corruptos, de políticos inútiles, aunque bueno, visto lo visto últimamente, no sé si le voy a tener que dar la razón, pero bueno, estamos en 1539, o sea, no en 2019. Entonces, ¿qué ocurre con este libro de verdadera destreza? Pues te dice, oye, lo lógico es que si puedes combatir, un español hay esgrima a la española, no es a que estamos acostumbrados a ver de florete francés del 18, que es una espada con una mano detrás que te guarda el equilibrio. Es un tipo de pelea donde tú llevas una espada y una daga para ir quitando estocadas. ¿Qué ocurre si no tienes daga? Pues chico, que es mejor estar manco que estar muerto. ¿Qué es pelear a capa y espada? Es cuando las estás pasando canutas y estás a punto de quedarte en el sitio, te quitas la capa, la enrollas en el brazo izquierdo, que es mejor perder la inutilidad del brazo izquierdo que no perder la vida. Pero claro, no es un libro solo donde se hable de combate, de pelea, de lucha, sino también es un poco siguiendo ese humanismo que surge en tiempos de Erasmo de Rotterdam, del manual del perfecto caballero cristiano. Es decir, es una forma de vida y una forma de entenderlo. Si ponemos todo eso, intentamos más o menos comprenderlo, podremos llegar a estos señores que están en una localidad que hoy en día se encuentra en Montenegro, en 1539, dejados de la mano de Dios. Pero nunca ha dicho dejados de la mano de Dios y del Papa y de la Santa Liga y de todos sus aliados. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado que hemos llegado a un momento de tregua en Italia. ¿Por qué? Porque este Solimán está empezando a presionar demasiado por la zona de los Balcanes. Es cierto que se le ha rechazado en Viena 10 años antes, en 1529. Por cierto, y otra anécdota histórica, los croissants no son invención francesa, son invención vienesa. Un croissant es una media luna y fue la forma que tuvieron de festejar los panaderos vieneses el levantar el asedio de las tropas del sultán, que es literalmente comerte un musulmán, entonces comer una media luna. Entonces, tenemos una historia salpicada de tantos tópicos que hemos hecho nuestros, que de alguna manera dices, pero esto no puede ser posible, perdíamos siempre. No, ganábamos casi siempre, y estuvimos ganando casi siempre durante todo el siglo XVI y la mayor parte del siglo XVII. Eso no te quita que de vez en cuando tuvieras derrotas severas. Todo eran batallas campales. No, las batallas campales se contaban con los dedos de una mano. ¿Por qué? Porque lo normal era este tipo de guerra, era la guerra de asedio. No era una batalla campal, ¿vale? No eran las grandes batallas del Duque de Alba, sobre todo la de Gemingen, que es una auténtica maravilla. Eran más golpes de manos, pequeños grupos, encamisadas. Aquí tenemos de todo. Vamos a poner una fecha de inicio. Vamos a empezar tan solo 4 años antes de lo que es el asedio de Castelnuovo. Vamos a ir a 1535. En 1535 el emperador decide reunir a sus tropas, a su ejército, desembarcar en Túnez y ocupar Túnez. Estaríamos en ese punto que me he dejado antes con lo de la bandera de constitución de los tercios. Los tercios probablemente como tercio, pero claro, tú no puedes hablar de un tercio igual a principios en 1525 en Pavía, no puedes hablar lo mismo de un tercio de los que combate en la segunda batalla de las Dunas de 1558. O sea, no puede ser igual. O sea, han pasado casi 50 años y aquello tiene que haber cambiado. Entonces, ¿cuándo aparecen los tercios? Pues muy probablemente en esa década de 1520. ¿Cómo evolucionan? Jolines, que si evolucionan. El primero ya os he comentado, el Duque de Alba, los primeros tercios no tienen mosqueteros. A partir del Duque de Alba, que estamos en la década de 1560, los tercios tienen mosqueteros. Las tropas más respetadas de los tercios españoles son los mosqueteros, no D'Artagnan.
Por cierto, figura histórica. D'Artagnan sí es una figura histórica. Porthos, Athos y Aramis no, pero D'Artagnan sí es una figura histórica. Claro, si eres historiador, te viene muy cómodo ponerle una fecha. ¿Cuándo exactamente y a partir de qué momento tengo un papel, un documento que me haya aparecido en algún archivo donde yo pueda decir que esto lo puedo llamar tercios? ¿A partir de cuándo? Ya que está aquí Paco, y tenemos que ir hablando de varias cosas, ¿a partir de qué momento exacto de la historia yo puedo llamar a las tropas presidiales dragones de cuera? ¿Lo puedo llamar en algún momento determinado? ¿Aparece en algún papel histórico dragón de cuera? ¿O es como lo llamamos nosotros después de una perspectiva de 200 años después, de sabiendo lo que es un dragón, viendo el tipo de uniforme? Pero entonces tú dices, históricamente yo puedo llamar a una unidad que estaba en el Virreinato de Nueva España defendiendo las fronteras del norte, ¿le puedo llamar dragón de cuera? Si estoy escribiendo un libro divulgativo, puedo perfectamente. ¿Por qué? Porque me permito esa licencia, lo pongo al principio del libro y digo, oye, por comodidad y por conocimiento de todo, hasta lo puedo titular. Ahora, oficial y legalmente le tengo que llamar tropas presidiales, que son las que están en los presidios. Y una compañía volante no es una tropa presidial, y tienes que hacer esa diferencia. Pues cuando haces historia militar, aunque la hagas divulgativa, tú dices, ¿a partir de qué momento? ¿Por qué en 1539 sí puedo hablar de un tercio y en Ceriñola no? Y sí es correcto hablar de tercio y no de otra cosa. Bueno, pues hay dos documentos. El otro día estuve aquí y, joder, me va a permitir el lujo de discrepar en público con una catedrática de la Complutense, que como es muy cortés y muy educada, en público me dijo, yo creo que la fecha adecuada es 1534, que es un decreto del emperador Carlos V, creo recordar que es 23 de octubre de 1534, donde se forma una unidad en Lombardía de infantería española. Claro que en el documento el término tercio no aparece. Bueno, por comodidad, porque lo uno no quita lo otro, porque ya os estoy diciendo que de inicio podríamos decir que verdaderamente nacen 10 años antes y luego evolucionan de una forma muy distinta. Para mí, personalmente, ¿con qué fecha me quedaría? Con la ordenanza de Génova de 15 de noviembre de 1536, donde sí, por primera vez en la historia y en un documento oficial, aparece la palabra tercio. Y el tercio de infantería española que queda en Nápoles y Sicilia, porque al principio los historiadores pensábamos que eran 2 tercios, el de Nápoles y el de Sicilia. ¿Por qué? Porque muy poquito de tiempo después se dividen, pero originalmente son uno. Tercio de Nápoles y Sicilia. 2, tercio de Lombardía. 3, tercio de Málaga, luego dicho de Niza y luego que termina como de Cerdeña. Entonces también sería, ¿y cuál es el origen de la palabra? ¿A qué hace referencia tercio? ¿A que eran 3000? ¿A que había 3 tipos de armas? Pues yo también por comodidad personal y por opinión me quedo que a mí me parece más correcto que hace referencia a que una vez terminadas las campañas en Túnez de 1535, cuando hay que acantonar a la infantería española, que ya no se disuelve para volver a convocarla, sino que queda como ejército permanente, se decide que ésta se acantone en 3 unidades, que llamas, pues, el tercio de mi infantería que queda en Lombardía, el tercio de mi infantería que queda en Nápoles y Sicilia, y el tercio que queda en el otro lugar, ¿vale? Entonces, estamos muy cerquita de esa fecha histórica que podríamos decir que efectivamente ya tenemos los tercios, ¿vale? ¿Y cuál es uno de los grandes componentes de los tercios? Que pelean a sueldo. Son mercenarios. Palabra que hoy en día es descalificativa, porque tú cuando a alguien le calificas de mercenario, no pelea ni por la nación ni por un ideal. Aunque bueno, si fuésemos a determinadas guerras, el mercenario, por definición, pelea por un sueldo. Me da igual que tenga ideal o que no tenga ideal. Las brigadas internacionales las ponemos ¿dónde? En la guerra civil. Pelean por un ideal, es cierto, pero también pelean por un sueldo. Entonces, ¿dónde los pongo?
¿Dónde pongo a los tercios? ¿Son mercenarios en el sentido despectivo? No, pero sí son soldados profesionales. Este es su oficio y entonces lo llevan muy a gala. ¿Por qué te haces soldado de un tercio? Pues básicamente por escapar de la pobreza, no hay más, por tener fortuna, por ganarte la fama. ¿Las tres son incompatibles? No, porque normalmente escapas de la pobreza, buscas la fortuna y quieres ganarte la fama. Una vez que los tercios comiencen a tener fama, hay otra gente que ya no solamente busca la fortuna, que ya la tiene, sino que busca además la fama, que no la tiene. Porque puedes tener dinero, pero lógicamente fama no la puedes tener. ¿Y qué pasa en este tercio de Sarmiento? Pues este tercio de Sarmiento está formado por varias compañías que han sido disueltas por amotinarse. Y para ellos es el peor deshonor que existe. Por eso venía con lo de la bandera. ¿Qué se hacía con una bandera de un tercio que era disuelto? ¿A prenderla a fuego? No se le prendía a fuego. Se la enrollaba, se partía el mástil y se guardaba. Por supuesto a nadie le prendía fuego una bandera porque, vamos, entonces no tenías un motín, sino que el tercio te arrasaba lo que fuera necesario. Pero estaban deshonrados en lo más hondo y lo más profundo del pensamiento de estas personas de principio del siglo XVI. Era lo peor y lo más humillante que les podían haber hecho. O sea, les habían arrastrado por el suelo. ¿Por qué entonces ya el tercio de Lombardía no se llama de Lombardía, sino que se llama tercio de Sarmiento? Porque se recluta un nuevo tercio, se pone al mando a un nuevo maestre de campo, que es Sarmiento, y se forma una Liga Santa. El Papa era muy dado a formar Liga Santa, sobre todo a petición de los venecianos. Los venecianos eran unos tipos muy divertidos. Los venecianos eran un maravilloso Google de la época, Amazon de la época, grandes comerciantes que distribuían productos por todo el Mediterráneo. Entonces, cuando tenían un problema, que normalmente solía ser con los turcos, solían llamar al resto de los cristianos para que, en nombre de la fe, defendieran sus intereses comerciales. O sea, la Liga Santa, que conoceréis muchos de los aquí presentes, es la que terminó con la batalla de Lepanto. Pero hay varias Ligas Santas. ¿Por qué la llamas Liga Santa? Porque está el papado. ¿Quién suele conformar la Liga Santa? Las grandes potencias italianas. Venecia, que es el que pide siempre que hay una Liga Santa, o casi siempre. El papado, que para eso le da el nombre. Génova, que también es otro imperio comercial que está muy interesado en ello. Y luego, ¿a quién le pides el grueso de tropas, naves y dineros? Pues al rey de España, a la monarquía hispánica, y en este caso sería el emperador, a Carlos V. ¿Por qué? Porque tenemos un momento de grave peligro de que el Imperio Otomano se va extendiendo por los Balcanes. ¿Qué se decide? Pues chicos, una cosa muy fácil, es cruzar el mar desde Italia al actual Montenegro y ocupar una de las ciudades costeras. Estamos acostumbrados también a una historia, los que estamos aquí presentes, de Guerra Fría. Europa llega hasta Italia y de Italia hacia allá es otro mundo. Y sin embargo Italia está justamente enfrente de lo que son los Balcanes, de lo que es la actual Croacia y la costa de Montenegro. En aquella época del siglo XVI, Venecia se extiende hasta Chipre, en distintos puntos y lugares. Luego toda esa costa dálmata está en posesión veneciana, algunas ciudades sí, otras no. Entonces se decide hacer un acto de fuerza sobre una ciudad de Montenegro de mayoría cristiana, eso sí, ortodoxa, para, entre comillas, hacerle la puñeta a los musulmanes y al sultán, para que se preocupe no de ir a Viena, que está al norte, sino que los cristianos han desembarcado justamente a su retaguardia y le están amenazando los Balcanes y Grecia, donde la mayor parte de la población sigue siendo cristiana. Pero amigo, en una de estas, los venecianos, muy cucos ellos, deciden que tras una derrota previa, que es la batalla de Preveza, es una batalla naval, prefieren firmar una paz por separado. O sea, por eso hay que destacar lo que supone la victoria de Lepanto. O sea, aquello no era siempre victorias por goleadas de las tropas de las armadas de la Liga Santa.
En Preveza prácticamente la formación de las dos escuadras es la misma. La cristiana, dirigida por los Doria de Génova, forma en cruz o en águila. Son 5 cuerpos. Vanguardia, centro, 2 alas y una reserva. ¿Vale? Si os dais cuenta, prácticamente es la misma formación que se utiliza en Lepanto. Lo que ocurre es que en Lepanto la vanguardia se elimina y se da más importancia a la retaguardia. Pero en Preveza nos dieron de cañonazos, pero por todas partes. Entonces, hay un personaje, Machín de Munguía, un vasco, en este caso sería un vizcaíno, porque parece también que hoy en día las tropas de la monarquía hispánica debían ser todos de Toledo. Los vizcaínos, es decir, los vascos, no participaron nunca. Por cierto, D'Artagnan también era vasco, porque los gascones también, o sea, bastante curioso. Pero bueno, esto del Athletic Club de Bilbao es otra cosa aparte. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el combate era prácticamente, eran con galeras, es decir, era a remo en el Mediterráneo, porque viento muchas veces escaseaba. La formación de combate, la cristiana, solía ser más cerrada para evitar que los otomanos se introdujeran por las distancias que había entre galera y galera y de esa forma embistieran o de lado o de popa. ¿Qué ocurre si te embisten? Que te pueden hundir. En definitiva, ¿de qué se trata? Pues desde época de los romanos que inventaron el corbus, que era esta especie de pasarela que dejaban caer, anclaban sobre el banco contrario, entonces permitías pasar a la infantería, se dilucidaba en combates de infantería sobre las propias galeras, que sí, que tenían sus castillos de proa y popa, pero básicamente una pelea sobre cubierta. Pues este Machín de Munguía le daban por muerto. Y muerto él, 6 días después de la batalla de Preveza, aparece con su buque totalmente desarbolado, la mitad de la tripulación muerta, las otras de los otros 2/3 partes heridos, y aparecen los tíos porque han conseguido parchear la nave y llegar, ya no recuerdo a qué puerto italiano, con gran alegría. Este Machín de Munguía será uno de los que participe en el asedio de Castelnuovo y una de las figuras históricas donde Pérez Reverte se inspira en alguno de sus personajes. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando haces una novela tú te inspiras y luego novelas lo que buenamente quieres y haces. Pero claro, todo tiene su base histórica y el asedio de Castelnuovo es ese. 1539. Tengo un tercio español que son... A ver, en aquellos tiempos se contaba también un poco a ojo y si pierdes la batalla, hoy en día podrías irte al archivo de Simancas para buscar el documento exacto donde el veedor dé fe de cuántos soldados integraban el tercio. No sabemos. ¿Cuántos eran? 3.000, 4.000. Solo del tercio probablemente sean soldados del tercio más todos los auxiliares. Por ejemplo, uno de los naciones auxiliares más utilizadas en aquella época era la caballería ligera croata. También otra anécdota, la llamamos corbata porque era el tipo de adorno que vestía esta gente. Tú cuando soltabas un grupo de croatas por Centro Europa en plan caballería ligera, es decir, sabías que las matanzas que podían provocar eran absolutamente maravillosas. Y frente a este tercio de unos 4.000 hombres aparece un ejército otomano que, claro, está lo mismo. Ningún castellano supongo que bajase a contarles ya, por favor, os numeráis del 1 al 42.514. Un ejército de entre 40 a 60.000 hombres. Las tropas escogidas del sultán son los genízaros. Los genízaros también se amotinaban, porque también, aunque eran esclavos, también peleaban por un sueldo. Entonces, de hecho, un genízaro, sabías que estaba amotinado porque los grandes pucheros donde comían los volcaban para decir, ya no nos da de comer el sultán, estamos amotinados. Los miembros de los tercios lo que hacían era enrollar sus banderas, de no peleamos por el rey. De hecho, reelegían nuevos oficiales. No es el caso, si era el caso del tercio disuelto. ¿Y qué haces? Porque tienes 3 naves.
Entonces, si en 3 naves eres capaz de meter de 1.500 y pico tíos, sabes que eres un genio. ¿Qué haces? Mandarlas. ¿A qué? A pedir literalmente socorro. ¿Qué ocurre? Que llegan, piden socorro y dicen, no hay flota, no hay armada. La armada acaba de quedar destrozada en la batalla de Preveza. No se contempla la posibilidad de que ni los que quedamos en la Liga Santa ni su majestad puedan enviar ni ayudas ni socorros a la tropa que está en este momento defendiendo Castelnuovo. Así que, ante la superioridad numérica, ¿qué hacen los turcos otomanos? Bueno, pues en principio una cosa muy fácil. Comenzar el desembarco y empezar con las labores de asedio. ¿Y qué hacen los miembros del Tercio de Sarmiento? Pues pelear en las playas. Si os suena el desembarco en Normandía, de pelear en las playas, pues en lugar de dejarles que cómodamente desembarquen y tomen posiciones, es ir dando golpes de mano. Porque el desembarco de la época era bastante lento y laborioso, y si dominas la costa, no es que lo vayas a impedir, pero lo menos lo vas dificultando. Y de alguna manera vas reconstruyendo todo lo que puedas a la localidad y las defensas de Castelnuovo, porque Castelnuovo no era un maravilloso lugar fortificado, tenía una muralla todavía de época medieval, sino que tenía que haber sido el puesto avanzado desde el cual la Liga Santa hubiera organizado una campaña en los Balcanes, donde solamente llegó una unidad, un tercio. Los turcos, ante la superioridad numérica que tienen, van rodeando, van envolviendo la ciudad de Castelnuovo, y el Tercio Sarmiento va replegándose sobre el interior de la ciudad, donde tenemos una ciudad amurallada y un pequeño castillo en altura. Y sobre eso reconstruir las fortificaciones y soportar los primeros asaltos, que los primeros asaltos de la época suelen ser muy fáciles y muy sencillos. Es asalto. Asalto frontal. ¿Por qué? Porque si de las primeras quiebras la defensa, nos olvidamos del tipo de defensa ni del asedio. Ahora, los españoles, que en esto se dan muy buena maña, defienden los primeros asaltos, causan los primeros muertos a los turcos. Y claro, aquello, a ver, entendamos lo de muertos, porque también cuando hablamos de bajas, ¿qué son? Claro, cuando hablas de bajas, siempre pones, parece que todos son muertos. Yo creo que siempre lo correcto sería decir bajas, heridos, enfermos, sí, muertos. O sea, gente que no puede seguir combatiendo. ¿Cuántos al principio? En torno al 1.000.000. Hombre, si eres unos 4.000 y en los primeros días de asedio causas unas bajas al adversario de en torno al 1.000.000, entenderéis por qué uno de los principales generales del Imperio Otomano, que es Barbarroja, ofrece condiciones de capitulación. Le resulta más cómodo que los españoles se rindan. Gentilmente se ofrece cuidado, que entonces que cuando se firmó una capitulación normalmente se respetaba, incluso los turcos, salvo que algo les llevase los demonios e hiciera pero da igual de qué nación fueras, incumplieras la capitulación, se solían cumplir. Y entonces se les ofrece que se rindan, que salgan con sus banderas desplegadas, que eso es símbolo de honor. Ellos se han defendido todo lo posible. Se pueden llevar todas sus armas, eso sí, la pólvora no, porque entonces la pólvora es un objeto de mucho lujo. Entonces, sin pólvora, pueden tocar sus tambores a la hora de replegarse, por eso hay una expresión de marcharse con cajas destempladas de un sitio. Cuando no te permitían salir de la localidad asediada tocando el tambor, es que no habías peleado lo que tenías que haber peleado. Entonces, cuando te permitían salir con redoble de tambor de tus tropas, quería decir que habías peleado con honor. Y no volver allí. Y claro, tú dirías, ¿y un ser humano normal en el año 2019 qué hubiera hecho? Lo normal es que ni siquiera hubiera estado en Castelnuovo. Hubiera estado viendo un partido de fútbol, tomando unas cervezas en el bar. No haciendo esto. Lo segundo, podrían rendirse. ¿Y su honor? ¿Y esas compañías que acaban de ser disueltas del Tercio de Lombardía? ¿Y su honor ya dónde quedaba? O sea, no solamente nos han disuelto por amotinados, que somos incapaces de resistir un ejército otomano. Dice, pero es que son 10-1. Dice, bueno, las decisiones entonces se toman de forma colegiada, es decir, el maestre de campo no impone, sino que escucha. Entonces, reúne a sus capitanes. Cada capitán manda una compañía.
¿Cuál es su opinión? Los capitanes hablan con sus oficiales, con sus alféreces, con sus sargentos mayores, que son los que imparten disciplina. Además, tenéis la figura del capitán reformado. Estamos a principios del siglo XVI, pocos reformados había. El capitán reformado es que, teniendo el grado de capitán, en ese momento no tienes la patente para tener una compañía. Entonces te alistas de otra cosa. Pero no dejan de ser oficiales. Se toma opinión de todos. Y por eso el subtítulo del artículo de Castelnuovo es «y que viniesen cuando quisiesen». O sea, no pensamos rendirnos bajo ninguna circunstancia y si a los turcos no les parece bien, estamos dispuestos a recibirles con mucho cariño y acero toledano. Que vengan cuando quieran. Hombre, ¿os voy a ahorrar? No. Os voy a invitar a que el desarrollo del asedio lo veáis en el cómic y leyendo el artículo. Eso sí, os daré unas pequeñas pinceladas. Perdimos. ¿Por qué? Porque un 10-1 no lo aguanta nadie salvo que lleguen refuerzos. Los refuerzos, desgraciadamente, no llegaron. ¿Durante cuánto tiempo se peleó? Pues durante varias semanas. ¿Con qué ímpetu? Con todo el que tenía saber que en caso de ser vencido y rendido, terminas siendo esclavizado. Detalle que teníamos también los cristianos con los turcos. El único que les librábamos de tal detalle era a los moriscos, pero estamos ya en el siglo XVII. A los moriscos, en caso de ser capturados, directamente eran colgados. A los turcos no, a los turcos directamente los esclavizamos y viceversa. Bueno, ¿cuántas bajas hubo? Hombre, viene aquí muy bien narrado, muchas hasta tal punto que Barbarroja entró literalmente en cólera porque por poco se queda sin sus 4.000 genízaros. Que yo tenga tropas auxiliares como los croatas, albaneses y de toda la suerte de naciones que pueda haber en la zona, venga, vale. Pero que lo mejor de mis tropas, que son los genízaros, que serían el equivalente al tercio español, que me esté quedando sin ellos y me lo estén diezmando, no tiene bendita sea la gracia. Al final quedan unos 600 españoles que hacen frente a un ejército turco de 20, 30.000, depende de los que queramos contar y cuántos. O sea, muy pocos contra muchos. Sarmiento está vivo. Bueno, claro, porque los generales siempre se quedan detrás. Bueno, los generales se quedan detrás, salvo que sean de la familia de los Villalba Casteleiro, que algunos tenemos por aquí, que se remontan hasta tiempos de Alfonso X el Sabio. Y el otro día comentaba que hay una película que es Forrest Gump, donde está el teniente Dump. El teniente Dump le cuenta a Forrest que siempre ha habido un Dump en la historia de los Estados Unidos que ha muerto en alguna guerra. Bueno, pues los Villalba Casteleiro, os puedo asegurar que desde tiempo de Alfonso X el Sabio, el otro día estaba comentando con Jesús y le pregunté, vamos a ver, que la charla, yo creo recordar cuál era, de la guerra de Cuba. Y le pregunté ya en plural, digo, pero ¿cuántos casteleiros había por allí? Me dice, 18. Contaos 18. Era África, ¿no? Era en África. Era en África. ¿Cuántos había entre tríos, sobrinos, primos? 18. Entonces, pero es que tiene desde Paredes, él tiene a Cristóbal Villalba, que nunca habla de él, pero... Entonces os puedo asegurar que ni los oficiales, ni los generales, ni los maestres de campo peleaban jamás en retaguardia. Ahora, cuidado, ni un solo maestre de campo lo fue por ser hijo de. Ningún capitán fue capitán de un tercio por ser hijo de, y menos un alférez. Todos eran, porque después de haber pasado muchos años en el servicio de las armas, eran reconocidos por sus propios iguales que tenían un desempeño muy superior al resto. Hombre, lógicamente, además, para ser maestre de campo, normalmente serías ser de buena familia, porque tenías que costearte la recluta, el pedir el papel, la patente en la corte, con lo cual, pero no por llegar y decir, no, es que como es el hijo del Medina Sidonia, pues entonces ya va a ser maestre de campo. Que no, o sea, que eso no existía. Luego Sarmiento peleó en primera línea y estaba, pero cosido a heridas. Si habéis visto la peli de La Triste, el final del combate,
donde se intenta representar, yo supongo que a Melo, que le llevan en una silla, porque está herido, bueno, no sería para tanto, pero estaba herido. Cuando los españoles se repliegan sobre la ciudad, hombre, los lugareños lo han tapiado todo. O sea, porque no hay ni puertas. O sea, la puerta está literalmente tapiada. Y entonces le dicen, bueno, si quieres, te echamos unas cuerdas, te levantamos a ti, que eres el maestre de campo, te damos cobijo dentro de la ciudad, pero no vamos a levantar 600 tíos, porque cuando entren los musulmanes, es decir, los turcos, dentro de la ciudad, nos van a arrasar a todos. Y entonces nosotros siempre en la rendición podemos decir que es que fueron los españoles, nosotros no tuvimos nada que ver. Dicen las crónicas de la época, hombre, yo no sé si verdaderamente en ese momento pudiera quedar algún caballo vivo fuera de lo que era la muralla medieval de Castelnuovo. Dicen las crónicas que el propio Sarmiento montó en su caballo, picó espuelas y se lanzó sobre los musulmanes. Hombre, y si no, desde luego, históricamente queda, vamos, genial. ¿Cuántos cristianos sobrevivieron? Muy pocos. ¿Cuántos pocos? Viene el artículo al final del libro. Pero hombre, sí que... Y sobrevivió otro, Munguía, que claro, que cuando se dijo su nombre frente a los capitanes turcos, inmediatamente Barbarroja lo quiso tener en su presencia. Veréis, en el Mediterráneo del siglo XVI, desde temporadas anteriores, se abrió una especie de lengua franca. Un conglomerado de viejos vocablos latinos, egipcio... albaneses, venecianos, lo que fuera, pero había una especie de lengua franca donde la gente más o menos conseguía entenderse. Teniendo en cuenta que Barbarroja, durante sus tiempos mozos, había sido pirata, el que hablara una especie de lengua franca que permitiera al menos a que entre los dos un cierto grado de entendimiento tuvieran, aunque no fueran muy buenos, pues vale. Básicamente lo que le ofreció Barbarroja es que fuera uno de sus generales, a cambio, lógicamente, de que se hiciera musulmán. No, Munguía le dijo que no, porque es que entonces si cambiabas de fe te ibas al infierno. Peleabas o sea, no es nuestra percepción de que el mundo es eterno, todos vamos a vivir un montón de años y llegar a los 80, incluso a los 90, es un futuro que para nosotros es muy lógico. Y que mucha gente piensa que después de esto no hay absolutamente nada, entonces lo mejor es alargar el esto. En aquellos tiempos todo el mundo es absolutamente muy religioso. ¿Por qué? Porque siempre piensa que efectivamente hay un Dios, pero claro, si defiendes a tu Dios y luchas por tu Dios, te estás ganando el cielo, pero si cambias de Dios es lo peor que puedes hacer, porque el resto de la eternidad estarás en un infierno. Entonces Munguía decide negarse, y aunque sea haceros destripar un poco el libro, es degollado con parte de los capitanes españoles que se niegan a aceptar la fe musulmana. ¿Qué haces con el resto de supervivientes? Esclavizarlos, llevarlos a Constantinopla, venderlos en los mercados de esclavo o directamente, la cosa más habitual de la época, condenarlos a galeras. ¿Qué eso significaba? Que te engrilletaban a tu remo y a tu banco, y tenías una esperanza de vida de entre 3 y 5 años. Si durante 3 o 5 años el buque no se hundía, o algún buque cristiano en un combate liberaba a los cautivos, o viceversa, o una galera turca a los galeotes turcos, o sea, tú sabías que a lo largo de los 3 o 5 años ibas a dejar tu vida allí, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando de 6. Y 6 años después llega una goleta, es una cosa un poquito más pequeña que una galera, al puerto de Mesina, a la turquesta, es decir, engalanada y con los adornos típicos de los turcos. Si nos vamos al siglo XVII, hay otra también parece que en este país siempre eran los turcos los que venían a hacernos visitas, a saquear todas las ciudades, y entonces los pobres hispanos, españoles o hispánicos siempre se tenían que defender de las incursiones turcas. En 1616, Octavio de Aragón, con 3 galeras, bombardeó la propia Constantinopla. O sea, tiró directamente al bulto. Pero imaginaos lo que supone que tu capital, a principios del 17, sea bombardeada, el susto que te da. Y te cuentan las crónicas de Octavio de Aragón, que era un siciliano,
que claro, ellos engalanaron las naves al estilo turco, de tal manera que en distancia, eso de las banderas en el siglo XVII no existía. Los tercios sí, porque en combate en tierra, el tener esa cruz de Borgoña, aunque luego cada uno le ponga los adornos que tú quieras, más al exterior, con más llamas, con menos llamas, en tonos verdes, en tonos azules, más blanco, a la hora de una pelea en campo abierto es más fácil saber dónde está tu compañía. Cuando estás peleando en el mar, pues sí, llevas, pero es que resulta que prácticamente todos llevamos una bandera blanca. Los españoles, blanca con Cruz de San Andrés. Los ingleses, blanca con Cruz de San Jorge. Los franceses, blanca con flor de lis. ¿Tú te crees que en la distancia de aquellos tiempos tú lo único que ves es blanco? Pues en el 18 se adapta la bandera española para que aquello destaque mucho en el mar. Claro, cuando en Mesina llega una goleta turca, se da la voz de alarma. ¿Por qué? Porque pueden ser unos piratas que en un momento, porque los golpes de mano en la época eran muy comunes. O sea, tú llevabas una tropa experimentada de 100, 200, 5 naves, desembarcabas en un momento dado en la costa o te aventurabas a plantificarte en la mismísima Mesina, dabas un golpe de mano, asaltabas y transportabas la carga de varios buques de los que estuvieran allí o lo que hubiera en el puerto y rápidamente huías. Luego el recibimiento no fue bueno. Claro, la sorpresa fue lo que pasó después, que cuando 6 años después preguntan que quiénes son con ese aspecto tan lamentable que llevan y de dónde vienen, dicen, somos los que sobrevivimos al asedio de Castelnuovo del año 1539 del maestre de campo Sarmiento, que después de 6 años de cautiverio nos hemos hecho con el poder de esta goleta, hemos cruzado medio Mediterráneo y hemos llegado hasta el puerto de Mesina. Y ahora que venga un inglés o un americano y que me ruede las 4 plumas y que le ponga comparativa. Pero claro, como aquí estamos dando que la última gran película es Amenábar y por enésima vez la guerra civil, pues entonces, ¿qué vamos a tener? O sea, ¿cómo vas a hacer esto? Y entonces me vais a permitir que lo que es la charla sobre el asedio, ya sabéis, el asedio tiene 2 ventajas, el cómic. Por un lado, que al final tenéis el artículo, lógicamente, un poquito más para, entre comillas, mayores, o sea, pero no deja de ser un artículo. Para los jóvenes y menos jóvenes, el cómic viene muy bien. Y una forma de introducir hoy en día la historia a los jóvenes en un cómic viene muy bien. Si tuviéramos una película sería estupendo y si fuera un videojuego ni os cuento. Porque si en el videojuego de Assassin's Creed el bueno fuese un soldado de los tercios, hasta en la otra esquina del mundo tendrías, claro, cuando uno de los grandes videojuegos, que es World of Ships, el mundo de los barcos, tienen varias versiones, el de los barcos, el de los aviones y el de los tanques. Pues para jugar un ratito está bien, son ucranianos. Y por cierto, uno de sus community managers del World of Tanks ha venido aquí y vendrá a presentar uno de sus libros de Segunda Guerra Mundial, de Héroes Panzer, y ahora a final de octubre vendrá también para presentar, creo que era uno sobre héroes de la Luftwaffe. Pues oye, al menos se cuidan a la hora de elegir los community managers. Eso sí, en las redes sociales les pusimos todos a caer de un burro cuando se les ocurrió decir que la primera nave que dio la vuelta al mundo fue una portuguesa. Pero por Dios, preguntarle a vuestro community manager, que seguro que lo sabe, aunque sea de tanques, seguro que lo sabe. Entonces, ¿quién sabe hoy en día y quién tiene conocimiento del asedio de Castelnuovo y del Tercio Sarmiento? Pues 4 grillaos que te has puesto a leerlo, te llama mucho la atención, has escrito un artículo, incluso han hecho un vídeo. Que por otro lado quiero darle las gracias a nuestros amigos de Divulgadores de la Historia que nos honran con grabar estas conferencias como Dios manda y en formato profesional y no como hemos hecho nosotros hasta ahora, muy de andar por casa y de forma laboriosa. Todo se andará. Y entonces, veréis, en el siglo XVI, incluso en el siglo XVII, a todos los soldados de los tercios y en toda Europa se leía la gesta de Castelnuovo y del Tercio Sarmiento, que era cantada por poetas y juglares. Es decir, pues hijo, como no teníamos ni Masterchef, ni La Voz, ni Sálvame, pues la gente que tenía como héroes
Pues a esta gente. Por eso, a su vez, se alistaba en los tercios y no quería ir a Masterchef, que es lo más molón que existe. Y lo comparaban con batallas como los 300 de las Termópilas de Leónidas. Unos pocos contra una superioridad de al menos 10-1. Y de hecho se compuso una pequeña poesía que dice, y con esto acabo: héroes gloriosos, pues el cielo os dio más parte que os negó la tierra. Bien es que por trofeo de tanta guerra se muestren vuestros huesos por el suelo. Si justo es desear, si honesto celo en valeroso corazón se cierra, ya me parece ver, o que sea tierra, por vos la esperia nuestra, o se alce a vuelo. No por vengaros, no, que no dejastes a los vivos gozar de tanta gloria, que envuelta en vuestra sangre la llevastes, sino para probar que la memoria de la dicha muerte que alcanzastes se debe envidiar más que la victoria. Que sí, que están muy bien las grandes victorias de época de los tercios, y en ocasiones perdíamos, pero se perdía con un honor donde preferías decir: prefiero mi muerte con honor, que en definitiva, como soldado de un tercio, es lo único que tengo, que la deshonra de que me disuelvan mi tercio y encima con deshonor, unos años después, tenga que ceder una ciudad al turco. Entonces, como siempre, muchísimas gracias y a partir de ahora, ruegos, preguntas, sugerencias, peticiones.